Bueno, no sé si alguno de ustedes ya estuvo trabajando con el Eagle, entiendo que manejan a fondo el Proteus. El Eagle se dedica exclusivamente a lo que es el diseño de las plaquetas exclusivamente. Después tiene algunos scripts que acá se llaman ULP, creo que son los archivos, que te permite, por ejemplo, agarrar un diagrama esquemático, agarrar el diagrama esquemático y ejecutar un script, un ULP o alguna cosa así, como para exportarlo a un programa de simulación, pero el Eagle en principio no está pensado para eso, ¿sí? Es exclusivamente para el diseño de las plaquetas. Yo me quedé en la versión del Eagle, una de las últimas, que fueron de Cardsoft. ¿Dónde está? Cardsoft de... Esta empresa ya no existe más, la compró Autodesk, y Autodesk todo lo que toca lo rompe, lo hace mierda, así que todas las versiones posteriores, creo que hasta la 7.6 inclusive, es de Cardsoft, y todo lo que vino después es un asco. Mantuvieron lo de la licencia freeware, ¿sí? La licencia freeware de Eagle te permite usar el 100% con una única limitación, que ya la vamos a ver un cachito más adelante. Pero bueno, cuando lo absorbió Autodesk, además de todo lo que venía haciendo Eagle, le agregó eh, una participación entre los usuarios para crear librerías y cosas así. La licencia, a pesar de ser freeware, te la chequea en cada inicio de sesión, o sea que si vos tenés problemas con internet y no te puede chequear la licencia freeware, posiblemente no te deje usar el Eagle. Estoy hablando de las versiones de Autodesk. Así que nada, me parece que todo lo que le agregaron está bueno, pero no para el ámbito que usamos nosotros, ¿sí? Así que bueno, en particular el Eagle tenemos básicamente tres ventanas. La que estamos viendo ahora es el panel principal, el panel de control. Profe, Sí, después, cuando termine la grabación, ¿nos podría dejar algún link para entrar a la descarga de esa versión de Eagle? sí, no hay problema. Esto inclusive lo puedo subir al campus porque de vuelta no es un archivo ilegal, esto es un freeware eh, y se puede compartir. O sea, acá no hay craqueo ni nada. Gracias. Bueno, tenemos entonces el panel de control, ¿sí? Y después obviamente cuando ya tenemos un esquemático, vamos a tener la ventanita del esquemático y el board, ¿sí? Así que siempre nos vamos a manejar con estas tres ventanitas. Yo en particular, a veces me resulta cómodo laburar así a pantalla partida. Qué sé yo. Si estoy armando la plaquetita y me interesa saber esta resistencia, dónde está ubicada, ¿sí? Acá está. Uso la herramienta del ojito como para poder ver y demás. Obviamente esto depende del confort de cada uno y la resolución de pantalla. ¿Sí? Esto en la netbook, por ejemplo, con un tamaño de pantalla mucho más chico, se complica bastante. ¿Sí? Y si no, bueno, pantalla completa del board y pantalla completa del esquemático. ¿Sí? Y si vos querés ver dónde está ubicado un componente, también al tab y ahí está resaltado. Bueno, pero antes de meternos a fondo con el esquemático, quiero contarles un poco cómo laburo yo con el Eagle. Y ustedes saben que tengo la notebook, tengo la PC de escritorio, y bueno, entonces a mí me gusta tener todo sincronizado entre las computadoras automáticamente. Entonces lo configuré al Eagle para que todos los proyectos vayan a la carpeta de Google Drive, ¿sí? Eh, y de esa forma, obviamente con el Google Drive activo, está por acá. Mira, justo estaba sincronizando algunos archivos que estuve abriendo recién. Eh, entonces, de esta forma, yo ponele que hago una modificación o creo algún proyecto nuevo y a los 3 segundos esto ya lo está creando y sincronizando en las demás computadoras. Esto de vuelta, insisto, es algo muy personal. La otra opción es, qué sé yo, llevarte los proyectos en un pendrive de una compu para la otra. En algún momento yo trabajé de esa forma. A ver, Drive. En algún momento, por ejemplo, tenía
Eagle Exo es por la netbook, tenía Eagle Blanca, que era la compu de escritorio, y Eagle, y así, tenía varias carpetas por todas las compus en donde yo estaba generando proyectos o haciendo modificaciones. Y básicamente yo me encargaba de hacer la sincronización manualmente. Si yo hacía una modificación en un proyecto, ¿sí? Después tenía que copiar esa carpeta y pegarla en las demás. Así que bueno, puse al Google Drive para que se encargue de hacer todo eso. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe, vamos bien. Hola, profe, buenas tardes. Disculpe que llegue tarde, estaba almorzando y no vi la notificación de clase. No pasa nada, tranqui, bienvenido. Buenas tardes, profe. Buenas. Estamos haciendo un repaso más detenido, más detallado de todo lo que ya viene trabajando con el Eagle. Así que bueno, por default, las carpetas, todas estas no las tocamos, ¿sí? Esto es la carpeta de instalación del Eagle, la default, o donde ustedes la hayan instalado. Y este Pesos Home hace referencia a mis documentos. Yo la carpeta mis documentos la tengo redirigida a otra partición del disco, así que este Pesos Home va a encontrar mis documentos, esté donde esté. Entonces, desde documentos, tengo la carpeta de Google Drive, todo este contenido está sincronizado. Acá tengo mis proyectos de Illustrator, información personal mía. Vamos a tratar de tapar un poco. Ahí va. Entonces, dentro de Google Drive yo tengo esta carpeta, donde está, y el unificado. Acá están todos los mismos proyectos que vemos acá, a la izquierda. Freeway Crossover, 4510, 4511, alarma patio, amplificador portable, son todos los proyectos, ¿sí? Fíjense que son carpetas discretamente. Esto, bueno, yo lo tuve que modificar. Esto creo que por default viene con dos carpetas que son Eagle Dir Samples, que son los ejemplos que te trae, y Pesos Home, que es mis documentos, y una carpeta directamente en mis documentos que se llama Eagle. Nada, yo lo tuve que redirigir. Así que bueno, después cualquier cosa, si ustedes quisieran hacer lo mismo, me avisan y los puedo asesorar, digamos, como para configurarlo y que quede todo lindo. En particular, cuando uno tiene acá los proyectos, te permite crear un nuevo proyecto o una nueva carpeta, New Folder o New Project. La diferencia entre uno y otro básicamente es un único archivo. Si yo me meto acá en cualquiera de estos proyectos, van a encontrar este archivo que se llama eagle.epf. Este archivo es básicamente el registro de todos los archivos involucrados en el proyecto. Todo esto que dice board numeral 1, board numeral 2, son todos los autosave que tiene el programa, todas las versiones anteriores, y el BRD es la plaqueta, la última versión, y el .ssh también es la última versión, y también tenés todos los backups del esquemático y del board. ¿Sí? Esta es la forma en que labura el Eagle, automáticamente cada vez que haces clic en guardar, va generando un nuevo archivo. O sea, le cambia el nombre al anterior con esto numeral, también puedes configurar esta cantidad de autosave que tenés, y versiones anteriores, y este siempre es la última versión. Bueno, el archivo este que yo les comentaba, el eagle.epf, es el que se encarga, digamos, de hacer una especie de log, un registro de cuál fue el archivo, qué componentes involucrados, hasta el directorio, con qué versión de Eagle fue creado, si fue creado con una versión freeware, etcétera, etcétera. Esto es lo que hace que esta carpeta sea un proyecto y no una carpeta discretamente. También creo que te lo representa de distintas formas. Sí, profe, lo de los puntitos tienen los proyectos. Vio que Sí. tiene un punto a la derecha del nombre, que Sí, eso, sí, cada acá vez que está. uno quiere hacer algo tiene que tener activado ese proyecto. Entonces cada vez que entra a Eagle, ya a uno le aparece ese proyecto El seleccionado. semaforito decís vos. Claro, Y yo, el punto gris que está ahí, que en realidad aparecería en verde. bueno, justamente a eso iba. Gracias. Esta es la forma de avisarle al Eagle, ¿sí? Hay una especie de puntitos en gris que vos podés activarlos, ¿sí? Y te va a levantar la última versión que tenga guardada. De todas formas, yo acostumbro a no laburar con esto,
Mira, justamente me está diciendo que tiene que reemplazar el archivo eagle.dpf de una versión anterior. En este caso voy a poner que no, pero si le pongo que sí, tampoco afectaría en nada. Nada, como les digo, el archivo eagle.dpf lo van a encontrar ahí adentro de esas carpetas y es lo que hace que esa carpeta se convierta en un proyecto y no una carpeta discretamente. De todas formas, se puede laburar también con carpetas, ¿sí? En este caso, voy a venir acá a Eagle unificado, botón derecho, nueva carpeta, me la creo acá abajo de todo, new folder, fíjense que no tiene los puntitos. Y le puse el sample folder. Si yo vengo ahora a la carpeta de Eagle unificado y busco sample folder, acá está, ven que está vacía. Hay un archivo desktop ini que contiene el icono de la carpeta nada más, y no está el eagle.dpf. Vuelvo al Eagle, voy a crear un nuevo proyecto que se va a llamar sample project. Acá, Eagle unificado, retrocedo, voy a buscar ahora el sample project. Ahí justo lo enganché a Google Drive tratando de hacer la sincronización. Y vemos el desktop.ini y el eagle.epf, un archivo de 1 kilobyte. Así es, algo que podemos ver. Ya. Versión 0705. Y EPF lo pueden abrir con un bloc de notas y ver cuál es el contenido. Y saber cuál es la información que está llevando a registro. Ya que tengo este sample project, voy a venir acá abajo, lo voy a buscar. Al crear el nuevo proyecto, automáticamente me activó el semáforo, como que Eagle está prestando atención a lo que suceda en este proyecto. Voy a hacer clic acá, botón derecho, nuevo, esquemático. Bueno. El Eagle generalmente se maneja todo con una sola mano. Generalmente está todo accesible desde clic izquierdo o clic derecho del mouse. Eventualmente puede ser que tengamos que hacer clic, apretar el control, pero en general es todo, hago un clic, muevo el componente, hago otro clic, lo suelto, agarro otra herramienta, ¿sí? Es todo como para manejarlo con una mano. La interfaz del Eagle, ahora tenemos el esquemático, se puede modificar. Podríamos darle, por ejemplo, al esquemático, fondo negro. Insisto, esto es muy personal. Y tenemos otra opción que es coloreado. Bueno. Vamos a agregar componentes. Estos iconos son, si no me equivoco, la versión nueva. También se pueden modificar a la versión anterior y seguramente están por acá. Classical Icon Style, los iconitos antiguos del Eagle. Nada, yo les recomiendo que vayan recorriendo con el mouse. Quiero activar de vuelta la lupa. A medida que ustedes van recorriendo con el mouse, acá abajo, al pie, les va diciendo qué es esa herramienta. La herramienta de el valor de un objeto o el nombre. ¿Sí? Nada, vayan recorriendo, algunos son claramente muy descriptivos por sí solos, estos pictogramas. Este claramente parece como copiar, ¿sí? Este parece una llave, no sabemos qué hace esa llave. Vamos a agregar un componente y me aparece todo vacío. Todo vacío, todo vacío. No tengo librerías. La búsqueda, no tengo una búsqueda efectuada. Así que hay un motivo por el cual no me aparecen componentes para agregar. Es un error típico esto. No sé qué lo genera, yo ahora no lo hice intencionalmente, pero me tengo que volver al panel de control. Ahí colapsé todo. Venimos arriba a la parte de librerías. ¿Sí? Botón derecho, usar todas. Si yo lo despliego, van a ver que están todas las librerías, también con el semaforito verde indicando que está en uso. El Eagle, la versión freeware, tiene el 100% de todas las librerías default. ¿Sí? Y honestamente, para todo lo que hacemos nosotros en plaquetas TrueHole,
sea, componentes que van a través de la plaqueta con un agujerito, está todo lo que se necesita, resistencias, capacitores, relé, las borneras, los diodos, todos los componentes básicos, transistores, todo lo que se les ocurra, lo van a encontrar en las librerías default de Eagle, pero también las pueden agregar buscándolas. Vuelvo al esquemático, vuelvo a agregar componente, y ahora fíjense, está cargando. Hice la ventana, vengo acá a agregar componente, y ahora sí me aparece todas las librerías. Esto ya se los comenté en la clase pasada, hay que ir escaneando una por una y ver qué tiene y tomando nota de dónde encontrar cada cosa, ¿sí? Yo en general esto lo manejo con el teclado, voy con las flechitas para arriba, para abajo, y despliego para la derecha y voy chusmeando, flechita para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y voy viendo qué tiene cada una de estas librerías o sublibrerías. Ahora vamos a la librería RCL, que contiene resistencias, capacitores e inductores. Para las resistencias y para los capacitores también nos ofrece dos símbolos. Tenemos el símbolo europeo o el símbolo estadounidense. Honestamente yo voy a usar el que me parezca más lindo, ¿sí? Este es el símbolo europeo para resistencia, es bastante secote. Y este es el que estamos más acostumbrados a ver. ¿Sí? Despliego esta sublibrería y tenemos una resistencia que parece como para montar verticalmente, que tiene 2,5 milímetros entre patas, ¿sí? Bajo con la flechita, una resistencia que va horizontal, apoyada sobre la placa con 5 milímetros entre patas, y así vamos escaneando y tenemos un montón de variedades. Fíjense que esta, la 204/5 y la 204/7, es el mismo componente, pero una tiene las patitas dobladas justo apenas termina el componente, y este es el mismo componente con las patitas un poco más relajadas. ¿Sí? Nada, yo los invito a ustedes a que vayan buscando cuál es el que necesitan o cuál es el que les gusta. Sí. Para agregar algo a lo que usted iba diciendo, la escala que vio cuando uno selecciona un componente aparece una foto y pone una especie de escala, o sea, Sí. si podría mostrar ahí. Bueno, Ahí le esa paso. escala no está del todo bien, o sea que si uno quiere realmente medir la distancia entre patas de un componente o el ancho, lo tiene que hacer ya de la pestaña del PCB. Lo tiene que poner, hay una herramienta que se llama dimensiones para poder medir el Bien. diámetro, distancia entre patas o cualquier tipo de cosa. Esta escala que nos presenta acá, espera que me lo voy a llevar al Paint. Como dijiste, es a ojo, ¿no? O sea, yo tendría que agarrar esto. Selección transparente. Moverlo acá. Y teóricamente tiene 10 milímetros entre patas. ¿Sí? Sin embargo, me dice grid 5 milímetros. No, perdón. Los 10 milímetros son desde acá hasta el final. Ya que me voy a borrar esta. Profe, se Te congeló está la imagen, diciendo. creo. ¿De qué? Se congeló la A mí imagen. se me congeló. Yo lo sigo Lo del viendo. Yo lo test. estoy viendo. Ya vuelvo ¿Eh? entonces. Ah, Ya dale, vuelvo entonces. aplicar el F5. El programa te está presentando que desde acá hasta acá son 10 milímetros. Visualmente vos podés comparar esto, no hace falta que lo hagas en Paint, y ahí ves que efectivamente tiene 5 milímetros entre patas. ¿Sí? Yo, honestamente, nunca miré demasiado la escala que tenemos ahí abajo, porque yo prefiero hacerlo como dijo, creo que era Pisacane, prefiero hacerlo directamente sobre el board. Y de última, si yo le pifié de componente, lo puedo modificar. O sea, si yo agrego una resistencia, ¿sí? Y la digo, mirá qué grande que se ve. Bueno, después resulta que es re chiquitita, se puede modificar eso. Estoy muteando el celular. Ahí va. Bueno, como les dije, tenemos el símbolo europeo, un rectangulito, o tenemos el símbolo estadounidense, que es el famoso zigzag. Ahora voy a agregar cualquier componente, total. Y también voy a agregar un integrado.
Podríamos hacer un monoestable, ¿no? Estoy buscando el 555. Y hablando de buscar el 555, tenemos una herramienta que es búsqueda. Yo podría escribir acá 555 y no me sale ningún resultado. El sistema de búsqueda de Eagle es un asco. Por eso insisto en que cada uno de ustedes vaya escaneando las librerías y se fije dónde puede encontrar el 555, por ejemplo. Me 555 y ahí me sale el resultado. Bastante feo. O sea, ¿por qué la búsqueda anterior, que se puso solamente 555, no me arrojó este resultado? Bueno, ahí la verdad que la gente de CADSoft no le pusieron muchas ganas al engine, al motor de búsqueda. Por eso yo les insisto en que ustedes conozcan qué contiene cada librería. Por ejemplo, el 555, sí. ¿Y si pones NE solamente? No, va a salir un millón de cosas, se me ocurre. A ver. Tengo que eliminar la búsqueda. NE. No sale nada con NE. Así que es muy mala la búsqueda. Yo les recomiendo que no la utilicen. Los filtros tampoco funcionan. Esto lo implementaron en una de las últimas versiones. Se ve que estaban deprimidos ante la inminente compra de Autodesk, entonces no le pusieron muchas ganas. Bueno, el 555 lo tenemos en ST Microelectronics. Fíjense que el 555 y el 556, es más, lo voy a agregar. Clic, lo agregué, ¿sí? Escape, me vuelvo a agregar componente. Y tenemos otra librería que se me equivoco, es Timer. Acá está, en linear. Quería buscar un estado. Vengo a la librería linear, ¿sí? Despliego. Tenemos reguladores de tensión, el famoso 741, el amplificador operacional. Y vamos a la parte de NE 555. Como NE 555 no está. Vamos para arriba. Acá. Parte numérica solamente. Y me presenta el 555 con encapsulado de montaje superficial. 555N, 555N otra vez. Dependiendo del tamaño de los pads, en todos los casos es igual, es el pad redondito. Vamos a agregar cualquiera. Doble clic. Fíjense la distribución de patas que me presenta cada uno en el esquemático. Sí, acá tengo la pata 8 y la pata 4 juntitas. Estas normalmente se conectan a VCC. ¿Sí? Y acá tengo la pata 8 por este lado y la pata 4 por acá. O sea, van a encontrar que la librería de Eagle tiene muchos componentes que son redundantes. Por ejemplo, en transistor tenemos una librería genérica transistor, que tenemos transistores también genéricos, con la distribución de patas. Tipo, te presento un encapsulado TO92 con la distribución de patas emisor, colector, base, o emisor, base, colector. Fíjense acá que cambia el texto. Este sería un genérico. Si vos no encontrás justo el código que vos necesitabas acá en la librería, te puedes poner un genérico. Vamos a agregar el BC337, un clásico. Acá también nos ofrece el 337-16, 25, 40. Esto, si se fijan en la hoja de datos, modifica el HFE. O sea, que si yo estuviera en un programa de simulación, sería relevante poner el transistor que estoy utilizando, el transistor que tengo pensado utilizar. En este caso, como estoy solamente pensando en diseñar la plaqueta, puedo poner cualquiera de los tres. Agrego este y voy a agregar también un BC337 que está dentro de la librería, haciéndome que en transistor NPN. Si no me equivoco, también lo tengo por acá suelto. BC337 lo tengo suelto con otro encapsulado, otra distribución de patas. Y también lo voy a agregar de la librería transistor-medio NPN.
y vuelvo a tener el BC337 y me ofrece, digamos, como subgrupo o sublibrería las 4 variantes del HFE. Tengan muchísimo cuidado, no se confíen que estas librerías fueron creadas por seres humanos y tal vez puedan llegar a tener algún error. Yo, en varios de mis proyectos, así a las apuradas, agregué un transistor cualquiera y después resulta que el packaging en uno de ellos, vieron que hay varias opciones de distintas librerías, y el packaging en uno de ellos estaba mal. Así que ahora lo que estoy haciendo es poner todos en paralelo. Y me voy a ir al board, me voy a adelantar un cachito. Quiero compararlos a ver si están todos iguales. Para ir al board tenemos un botón acá arriba a la izquierda, ¿sí? Que es generar o cambiar al board. Como no hay un board creado, me está preguntando si lo quiero crear a partir de los componentes que hay en el esquemático. Le digo que sí. Y me voy a centrar acá. Bueno, aparentemente los transistores están bastante bien. Bien, están todos en paralelo, precioso. El problema hubiese sido, por ejemplo, si uno de ellos me aparecía de esta forma. ¿Entiende? Si yo tengo el componente en la mano, ¿sí? Y estoy mirando el respaldo del componente, la parte chatita, y supuestamente, según este componente que yo veo acá arriba, la patita de la izquierda sería el colector, ¿sí? Ahora, si yo tengo el componente este, también me pongo el respaldo mirando hacia mí, el colector me lo está mostrando a la derecha. Entonces, ¿cuál es el que corresponde? ¿El de arriba o el de abajo? Esto ya me ha pasado en el IDLE, de encontrar componentes que te presentan el encapsulado al revés. Así que tengan muchísimo cuidado. Yo en los esquemáticos, esperen que voy a guardar esto. Al guardar el esquemático también se me va a guardar el board. Fíjense que acá arriba ya dice demo.board, BRD. Les quería mostrar una cosa. Yo acostumbro en los esquemáticos, además de poner los diagramas de conexiones propiamente, ustedes ya vieron que acostumbro poner el dibujito del encapsulado y la distribución de patas y alguna información con respecto a si fue chequeado o si fue corregido. A ver. Bueno, sí, acostumbro poner bastante más información. Esto que tenemos acá es un dibujo que hice yo con el Eagle. Esto no lo podés agregar vos, aunque se podría generar algún componente. Creo que el Eagle tiene una librería Dummy. Ante Document Dummy, que es un símbolo, pero no tiene un componente físico. A esta librería Dummy se le podrían agregar algunos más. ¿Se pueden agregar dibujos vectoriales a Eagle? Sí, se puede, pero queda bastante feo, porque te lo va a constituir todo en base a esto que son cuadraditos. Te va a hacer muchos cuadraditos así. O sea, tu dibujo vectorial te lo va a pixelar y lo va a querer dibujar o representar con los recursos que tiene el Eagle. Eso lo podemos dejar para otro episodio, para otra clase. Nada, les quería mostrar esto. Además de todo lo que son los diagramas de conexiones, yo acostumbro poner muchísima información alrededor con respecto a los encapsulados, la distribución de patas. Estoy buscando... este es el octopado. Voy a buscar otro proyecto. Tanto para el BC327, que es PNP, como para el BC337, esta es la distribución de patas, y acostumbro a ponerlo ahí por
por escrito, cosa de poder chequearlo, y en algunos proyectos inclusive escribo la fecha en que fue chequeado y corregido en caso que hubiera algún error. Así que nada, sean prudentes con el tema de la librería de Lightning. La librería de componentes está muy completa, pero es redundante, tienen varias opciones del mismo componente, pero procedan con cautela, no se confíen. Le hago una consulta. Sí. ¿Cómo se llama el encapsulado de transistor que mostró usted en el ejemplo? Porque no tienen las patas en línea, las tienen en triángulo. Eso lo había visto en algunos lugares, pero nunca compré ningún transistor encapsulado. TO92. Es el mismo Es el encapsulado mismo, del sí. TO92, pero depende del fabricante si ya te viene, digamos, con las patitas abiertas. Ahí me voy a tener que ir. Vos tenés el cuerpo del componente y algunos te presentan las patitas todas paralelas. Acá estaría equidistante y Y antiguamente venía encapsulado metálico. también. Bueno, algunos fabricantes te presentan esto así, lo cual es un garrón, porque tiene 2,54 milímetros entre las patitas, las exteriores. ¿Sí? O sea, esto de acá hasta acá son 2,54 milímetros. Si vos tirás un pad suficientemente grande acá, y otro pad en el medio, claramente se van a solapar. Otros fabricantes ya directamente te traen esto con las patitas más separadas. Y si no, yo lo hago manualmente con la pinza, como para darle 2,54 milímetros entre patas. Sí, lo había visto en capacitores, que a veces vienen con las patas abiertas. No, en capacitores no, ahí cometiste un delito. Capacitores electrolíticos chiquitos, que tendrían menos de 2,54 milímetros entre patas y vienen separados. Si quiere le busco una foto o algo así. No, está bien, no hace falta. Confío. Nada, la idea es agarrar el transistor y poner algo que sea más manejable en cuanto a la distancia y que te permita poner un pad decente. En muchos casos, yo en el Eagle, esto me parece una exageración, ¿sí? Entonces yo tal vez oculto los pads originales y le pongo yo los pads, donde a mí me parece más macanudo. Voy a trabajar ahora con medio punto. Profe, una pregunta con eso. Sí. Yo a la hora de diseñar tuve ese problema, que por ejemplo quería agrandar un pad o lo que sea y no me dejaba colocar la herramienta, o sea, el pad, la herramienta esa que está abajo a la izquierda, no me dejaba colocarlo sobre el pad anterior, o sea, Sí. Bueno, primero vamos a hacer una aclaración. Magnify. Fíjate que esto que dice acá dice vía. A ver si ya puedo hacer que lo diga. sí, ya se dice vía y el otro, o sea, y hay uno para cada uno. Sí, vía y este que es. Vía, en realidad, nosotros lo estamos usando como pad porque somos muy crotos, pero en realidad vías se refiere a aquellas placas que vos tenés una capa superior, generalmente representada con roja, en el Eagle, y tenemos la bottom layer, que es la que está representada en azul, ¿sí? Vía es un tubo, un conducto. Acá un cachito que tengo que hacer el dibujito. Es un conducto metalizado, como si fuese un remache, ¿sí? Hueco, obviamente, que pretende hacer un contacto eléctrico entre la capa de arriba y la capa de abajo. Visualmente, a nosotros nos encanta porque nos permite dibujar un pad de forma redondita, por ejemplo, con diámetro 40, esto serían 40 milésimas de pulgada, es 1 milímetro aproximadamente. Vamos a hacer que se vea en milímetros.
Diámetro, 1 milímetro, no, un poquito. 1,9, ¿sí? Fíjate, si yo pongo esto acá, está todo bien. Ah, lo que vos me decías, perdóname. No te va a dejar poner el pad directamente en la pata del componente, sí. Te va a saltar este error. Dice, no puedes poner una vía, el conducto metalizado ese que yo te dibujé, lógicamente en un pad. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Agarras la herramienta de trazar líneas, ¿sí? O cablear, wire, desde el pad, salís con un segmento, si querés en diagonal, hacia donde quieras, donde te parezca. Un segmento así de pista. Esa pista tiene que pertenecer a la misma netlist, ¿sí? Esto es la net número 4. Y ven acá abajo a la izquierda dice signal net pesos 4. N pesos 4. Bueno, vos podés tirar la vía acá y después con la herramienta mover, agarrás la vía, la pones acá y ahí sí te va a permitir. Inclusive es como que queda agarrada. Esto es buenísimo. Yo no sé si es un bug, yo no sé si lo hicieron así intencionalmente, pero siempre que quieras agrandar un pad, tenés que tirarle desde el pad un segmento de pista y le pones el remache loco y lo volvés a bajar. Y ahí te queda agarrado. Buenísimo. Profe, otra pregunta más con respecto a un tema similar. También la otra alternativa que había para agregar un pad a un componente era modificando el componente. A la hora de hacerlo, no, es como que no lo guardaba. O sea, yo lo miraba, ¿no? Y te hace como fuese una especie de... Te muestra el componente en un PCB solo, ¿no? Como que directamente Sí. te lo muestra ahí solito. Te das a guardar todo y después cuando lo volvés a abrir o lo mirás desde el PCB ya, no, es como que no efectúa los cambios, por más que sigue de vueltas, como que no te lo toma en cuenta. Bueno, habría que verlo Con la, en particular. con la herramienta, la herramienta de la llave inglesa utilizaba. No me acuerdo si era esa o cuál. Eso, exacto. No, Toque diámetro, sí. Para que toque tengo que componente. desactivar mis vías y restaurar los change. Diámetro, sí. ¿Qué diámetro querés? Vamos a poner el diámetro que vos querés, que estábamos viendo recién. Está, 1,9. esa unidad de medida está en la que usted puso el grid. La que tenga cuidado, quizás le ocupa media pantalla. ¿Qué cosa? No entiendo. Eh, Si hago clic acá en el pad, ¿me que, decís? claro, porque esa unidad de medida vio que le aparecen números ahí. Sí. Es No 1,9 son, milímetros. no son más, 1,93. depende, si lo tiene en inch, me le va a aparecer en No, inch. tengo en milímetros. Está configurado en Ah, milímetros listo, ahora. entonces sí. Bueno, antes cuando uno lo pone, clic derecho sobre el componente. Sí. Tenés para Open Ahora, Package, Open Device. Open, no me acuerdo cuál, creo que era Device. Era una de esos dos. Uh-huh. No, la otra. Sí, Device vendría a ser el panel de control Ya, de este ahora, componente. toque Tenés la el herramienta, esquemático y... Sí. toque la herramienta de ahí. No, tampoco es Open Package No, pues entonces. tenés que cambiar este package. Claro, depende, no me acuerdo cuál de los dos era. Tenés las No sé si herramientas era el acá package arriba o el para device. editar. Symbol package, acá está. Uy, Dios, me ofrece 1.000.000. Nada, justo agarré el Eso, ahí package, está. que no A es. esa pestaña quería llegar. Pero ahora yo cuando efectúo cambios sobre esa pestaña simplemente Sí, como ojo que no que le no importa. sé sobre qué estás haciendo efectuando el cambio. Yo lo que te recomiendo es que no modifiques la librería default del Eagle por un motivo muy, muy sencillo. Si vos modificás, haces un cambio acá, sí, por ejemplo, no sé, le corto acá el dibujito. Esto lo hago así, listo, lo guardo, lo modifico, entonces todas las placas que yo veo en esta computadora, de este componente me aparecen con este dibujito así. ¿Sí? Además, el name te lo pongo acá al costadito. Lo que quieras, todos los cambios que vos quieras hacer. Estos cambios van a desaparecer cuando vos te lleves el archivo a otra computadora o si vos formateas la compu y tenés que volver a instalar el Eagle, te va a instalar siempre todas las librerías default. Entonces yo te recomiendo hacer cambios que sean permanentes. Entonces, modificar una librería de Eagle
bueno, te vas a tener que hacer un backup de la librería y después cuando formateas la compu, volvés a instalar el Eagle por algún motivo, te vas a tener que llevar también las librerías modificadas, las customizadas, si querés. Entonces, no es algo que yo te recomiendo. Yo te diría que no te metas en la personalización de los componentes. Pero, Igual, ¿verdad? profe, no modifica la librería, modifica solo ese componente. O sea, si ahora usted tiene 4 componentes iguales, por ejemplo, 4 resistencias, si le modifica una los pads, solo se va a aplicar sobre esa. Y si usted copia esa que modificó, ahí sí le aparece. Pero entre dos no le van a aparecer. O sea, aunque sea la misma Clarísimo. librería, todo, es como que solo le aplica a ese componente el cual uno modificó, y después, si uno lo copia, mantiene esas propiedades que modificó. Bueno, habría que ver entonces si al hacer la modificación te estás generando una sublibrería dentro del proyecto. Eso habría que chusmearlo, Sí, pero nos estamos es lo que yendo, hace y le pide poner nombre, todo ese tipo de cosas. pero si le vende el archivo que yo les comentaba, el eagle.ep, que también va a llevar registro de que en esta plaqueta se está usando un componente que tiene aspecto de resistencia, pero no pertenece a los componentes default. Yo tengo algunos proyectos donde yo generé las librerías porque no las conseguía. Acá está. Dentro del proyecto que se llama control de tonos, dentro de este proyecto, ¿sí? Están todos los archivos, bla, 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 y tengo un archivo de librería que fue utilizado acá dentro. Nada, insisto, yo les recomendaría no se metan en modificar librerías, ni tampoco crearlas. Traten de manejarse con lo que hay en el Eagle en principio, después si quieren pueden hacer lo que quieran ustedes, ¿no? Obviamente. Pero todo lo que se pueda resolver con los recursos básicos y que sea, digamos, permanente, sirve porque te va a simplificar bastante los Profe, dolores de cabeza. Sí. vio que usted nos acaba de mostrar para modificar a los pads de un componente el ejemplo del transistor que le puso lo de los círculos arriba de los otros, los que ya tenía. Este de acá. Sí. ¿Cómo, bueno, en el caso de abajo también, en el pack de abajo, cómo hago, por ejemplo, si en vez de dejar el que ya tenía, quiero dejar nada más el que es un círculo? ¿Hay alguna forma de sacarlo al otro? Vos me decís, esto es un octógono, el original. Sí, sacar el octógono. Estos son los originales, que son los pads. ¿Sí? Yo puedo ocultar la capa pads y dejar solo las vías. Pero obviamente al ocultar la capa pads, desaparecen todas las patitas de todos los componentes. Esto es una parte que se hace al final, cuando vos ya tenés toda la placa resuelta, se le hace un maquillaje, un laburito estético para acomodar los pads que vos quieras. De hecho, en este proyecto que estamos viendo acá, saco captura de pantalla, no sé cuál es. Fíjate que se ve que hay como dos colores de verde, un verde clarito y un verde oscuro. El verde oscuro claramente es el pad original y el verde clarito es el que yo le agregué agrandado. Además, en el integrado, además del pad redondito, le puse un segmento de pista para dar el aspecto del pad ovalado, ¿sí? Esto es todo un laburo que se hace al final, cuando vos ya tenés todo resuelto, ¿sí? Que decís, bueno, esto es una placa digna de fabricar, recién ahí te pones a agrandar los pads, ¿sí? O sea, hay un orden lógico y hay muy buenas razones. Si vos después tenés que hacer una modificación a esto, por ejemplo, el integrado, lo tenés que cambiar de lugar, bueno, tenés que borrarle todos los pads, moverlo, acomodarlo, volver a crearle todos los pads. Entonces, insisto, toda la parte estética, toda la parte visual va al final de todo el proceso, ¿sí? Gracias. Esto que está bien abierto, el control de tonos. Control de tonos, control... No. De esta placa. Guardar el demo. Profe, una pregunta. No,
O sea, básicamente uno ya finalizada la placa, ya del todo finalizada, los pads los agranda desde qué parte. Ahí lo vamos a ver. Ya están muy interesados en eso. Fíjate lo que pasa si yo agarro este integrado, ¿sí? Y lo quiero mover. ¿Ven el Arrastra desastre las que pistas. hace? Sí. Entonces yo, si quiero hacer una modificación a esta placa, decir uno del integrado lo tengo que poner al revés. Tengo que borrarle todas estas cosas que le engordé, cada segmentito de pista adicional que yo le agregué. Borrar. Tomar el laburo de deshacer todos los cambios que ya le había agregado, todo el laburito, y ahí sí, puedo mover el integrado, ¿sí? Que me mueve el integrado con los pads, pero los segmentos de pista que yo le agregué no me los mueve. Vos normalmente tenés esto así. Vamos a sacar este pad. Vamos a laburar acá, ¿sí? Con el pad default. Voy a trazar esto, info. Tiene un espesor de 0,6 milímetros. Pasamos con 0,6 milímetros. Listo. Todo lindo. Ahora a esto le querés agregar un pad más grande. Este podría andar, ¿no? Sí. Entonces, en vez de sacar un segmento de pista acá, uso el mismo segmento de pista que ya tengo. Tengo el pad acá arriba. Para verificarlo puedo hacer dos cosas. Puedo usar la herramienta ojito y me resalta todo. O lo otro que también puedo hacer es moverlo. Y ves que está agarrado a la pista. Entonces lo bajo. Listo, queda ahí acomodado. Y muevo el componente. Se mueve el componente con el pad que le acabo de incrustar. Pero suponete que decís, no es suficiente. Necesito una superficie mayor porque este componente va a estar sometido a fuerzas desde arriba, porque puede ser que lo tenga que cambiar o lo que sea. Entonces necesito una superficie mayor de estaño, donde pueda ponerle más estaño, y en ese caso ya directamente puedes hacer algo así. Espera que me fijo el diámetro de este pad, diámetro, 1,93. Entonces agarro la herramienta de trazar pistas con un espesor de 1,93 para que coincida con el pad, y le hago esto. Brutal lo que acabo de hacer, ¿eh? Si querés lo puedes hacer con medio punto de resolución. Acá. Y ahí obviamente cuando vos planchás la placa, te va a salir todo esto en negro. Si bien vos tenés el pad y la vía, todo eso se ve traducido en color negro en el toner, ¿sí? Esto muchas veces, yo lo hago por ejemplo en las borneras. El pad que viene por default en las borneras me parece que es re pobre, sobre todo una bornera que vos le vas a estar haciendo fuerza desde arriba para apretar el tornillo, y que es posible que varias veces tenga que ajustar, desajustar esa bornera. Yo estoy seguro que si le dejas este pad que viene por default, en algún momento se te va a cortar y te va a quedar suelto y vas a tener ahí un falso contacto. Entonces, comúnmente yo lo que hago es agarrar a las borneras y meter un bruto pad cuadradito, bien grande. Tengo el pad, lo muevo para ver que esté incrustado dentro de la pista y lo acomodo, más o menos. Agrego acá el pad, lo muevo para ver que esté agarrado a la pista y lo acomodo. Entonces ahí tenés una mayor superficie sobre la que vas a poder colocar una buena cantidad de estaño y, digamos, va a estar bastante mejor agarrado ese pad y es menos probable de que lo puedas quebrar o arrancar de la placa. ¿A ustedes les pasó alguna vez de que se les levante un pad? Sí, También sí, más de una vez. ha pasado. Eso puede pasar, por ejemplo, en los capacitores electrolíticos, si te queda apenas levantado, tenés la plaquetita. Y tenés acá el capacitor electrolítico. Si esto queda mínimamente levantado, o un poquito en diagonal, esto va a empezar a hacer fuerza y en algún momento el pad se despega de la plaqueta y queda suelto.
Ya te queda acá el cobre. Arrancado, ¿sí? Porque esto se movió. Todo esto hizo, ¡ting! Se movió para abajo. Y ahí es donde arrancó el pad. Y te queda el otro pedazo de pista. Esto sí quedó agarrado al Pertinax. Y te queda así. Esto es un problema muy común. Pero bueno, es un problema mecánico. Este es otro muy buen motivo para no estirarle las patas a los componentes. Bueno, seguimos con el Eagle, ¿les parece? Estamos acá en el esquemático, agregamos un par de componentes. Una Como consulta, voy profe. cerrando. Sí, Vio que cuando estamos trazando las pistas, ¿cómo le podemos cambiar la sensibilidad? Por ejemplo, para que no cambie de 1 milímetro. bueno, ahí vamos. Bancame un segundito que voy abriendo esto. Estamos con el esquemático. Voy a hacer algo rápidamente. ¿Sí? Herramienta selección rectangular. La herramienta selección rectangular la puedo hacer clic, 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 clic. Botón derecho, por más de que yo no la cerré, ¿sí? Yo puedo hacer el último clic ahí. Y la cierro con el botón derecho y me selecciona todo lo que estaba contenido. Para eliminar estos componentes, uso el tachito de basura, botón derecho, delete group. ¿Sí? O puedo hacer simplemente control y para el botón derecho. Ahora, otra herramienta muy bacanuda, la herramienta de copiar. Copiar, tiki, copiar. ¿Sí? Si yo quiero copiar estas resistencias, las tres juntas, hago una selección, botón derecho, copiar grupo y me copia las tres resistencias. Uy, qué lindo bug que me hizo. Para atrás, Profe, deslizar. Sí, me retiro que no sé qué le pasa, pero cada 10 minutos tengo que entrar y salir que se congela la imagen. no pasa nada. Acordate que esto lo voy a grabar y lo voy a Me quedé con subir. me quedé con el capacitor y el paint. Bueno. Igual, escúchame, si te querés conectar cada 10 minutos no hay problema, no, no molesta. Sí, Así igual que, el tema es que parte de las cosas que está explicando, como yo uso Eagle desde el año pasado, como que ya las sé. Entonces, bueno, ¿sabes? dale tranqui nomás. Siento que molesta nada, así que bueno. Saludos, profe. Gracias por la clase, nos vemos. Nos vemos. Eh, sigamos. Suponete que, bueno, yo muevo esto acá, copio, qué sé yo, lo acomodo, lo giro. Y quiero volver a pegar esas tres resistencias. Ustedes estarán acostumbrados al control C y control V, copiar y pegar. Sí, el copiar ya lo tenemos acá, que es en realidad clonar. Y el pegar lo tenemos acá en este botón amarillo que dice paste, si no me equivoco. No, ahora le cambiaron el nombre. Abajo dice insertar contenido del portapapeles. ¿Sí? Y lo que yo tenía contenido del portapapeles eran esas tres resistencias así ordenadas. Hagamos una estable. Voy a necesitar resistencia de salida. Respetaré los nombres. Bueno, ahí agarré la herramienta para hacer una conexión. Hay una cuadrícula existente en el Eagle. Si quieren la pueden activar acá desde Grid. Display on, estilo líneas. Yo les recomiendo que en el esquemático no toquen la cuadrícula. No se los recomiendo. Todos los componentes están aferrados a esta cuadrícula y funciona bien. En el board después si quieren sí. Bueno, tengo que hacer esta conexión y fíjense que yo hice un clic acá para trazar la conexión. Hago clic en un componente. ¿Sí? Me queda agarrado. Y con el botón derecho del mouse puedo cambiar la forma en que voy a llegar al otro punto. Hago clic y confirmo. Y me quedo agarrado. ¿Sí? Sigo en el mismo nodo. Hago otro clic exactamente en el mismo lugar y se suelta. Esto viene para acá. 6. Qué raro que está esto.
Yo dejé acá desde la pata 7 una pista que pertenece a la red número 6, net 6. Cuando yo la vengo a unir acá arriba, el Eagle me está preguntando, che, mirá, acá ya había una conexión que tenía un nodo asignado, que es el nodo 4, y ahora vos me estás uniendo el nodo 4 con el nodo 6. Bueno, ¿cómo lo voy a llamar? ¿Nodo 4 o nodo 6? Nodo 4. Ok. Hago otro clic para soltarme, y ahora con el ojito veo que está la conexión. Y esto en definitiva se llama nodo 4 o net 4. El nodo 6 desapareció. Cada segmento de color verde que ustedes hacen, inclusive aunque esté así en el aire, el Eagle le asigna un número, ¿sí? Un número de nodo. Esto, por ejemplo, ahora se llama net 7. Bueno, del positivo a la pata 7 con una resistencia, de la pata 7 a la pata 6 con otra resistencia, tengo que agregar un capacitor. Voy a la librería RCL, capacitor polarizado, símbolo europeo o símbolo estadounidense. Vamos con el europeo en este caso. Despliego para la derecha, busco con las flechitas, algunos resulte simpático. Y acá empiezan los típicos cilindritos. Tenemos uno de diámetro 4 milímetros y 1,8 milímetros entre patas. 6 milímetros de diámetro y 2,54 entre patas. Este me simpatiza más. El Eagle, si bien tenés el ojito para poder destacar un componente o una conexión, también podemos simbolizarle los nodos. Ven acá que, a ver si se llega a ver la diferencia de color. Sí, ¿no? Acá no hay una conexión. Esto que está resaltado, la pista horizontal, es el net 5 y esto de acá es el net 4. Son nodos distintos. Pero en este caso sí hay un nodo y yo lo puedo enfatizar, lo puedo hacer más visible con la herramienta Junction o nodito. Pongo el nodo ahí, pongo el nodo acá, no pasa nada. Ahora, si a mí se me ocurre tirar un nodo acá, el programa me va a tirar la bronca, me va a decir, che, de vuelta, me estás uniendo dos nodos diferentes, ¿cómo lo vas a querer llamar? ¿Sí? Me está diciendo, che, ¿querés conectar estos dos segmentos? Posta. Cancelar. Yo quiero que sean nodos independientes, este es el nodo 5 y este es el nodo 4. Perfecto. Voy a agregar un LED, agregar componente, herramienta Add. Tengo acá abierto la librería de capacitores, yo les recomiendo siempre cerrarlo, ¿sí? Uso la flechita para la izquierda, 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 y siempre traten de mantener esto lo más ordenado posible, porque si no va a ser un lío. Bueno. Hago clic en cualquiera de estos y tipeo rápido la palabra LED, ¿sí? A medida que voy tipeando me va llevando hacia la letra L, E. Despliego para la derecha, hago clic en cualquiera, ¿sí? Y vuelvo a tipear rápido LED. Lleva a la sublibrería LED. Y acá adentro tenemos lo que podemos llegar a necesitar. Un LED de 3 milímetros de diámetro, LED de 5 milímetros, LED de 10 milímetros. Esto es para el 95% de los casos. Si ustedes se mandan a un proyecto donde tengan los LED que son RGB o los que tienen dos, también los van a encontrar acá en 18.000 formas y encapsulados distintos. Ya tenemos, por ejemplo, una pastilla de LED. Bueno, los invito a ustedes a que busquen. La librería de Eagle es gigante. Acá. LED bicolor con ánodo común, o lo tenés con cátodo común, debería estar también. O tal vez no. Bueno. Voy a agregar ahora cualquiera, LED de 3 milímetros, listo, lo agrego ahí. Está. Lo voy a conectar. Está uno acá. Esto de acá abajo lo voy a eliminar. No lo vamos a utilizar. Hago una selección. Tachito de basura, botón derecho.
eliminar grupo. Voy a completar todos los nodos que faltan, acá arriba, por ejemplo, acá y acá. Siempre que laburen con un esquemático, ya saben, tiene que ser prolijo, tiene que ser fácil de entender para cualquiera que lo esté viendo. Así que traten de laburar lo más amplio posible, siempre que sea presentable. A este circuito le estaría faltando una forma de alimentarlo. Voy a agregar una bornera, eso lo tenemos en la librería con PTR500, así que voy a tipear rápidamente con -PTR y se me fue. Con PTR500 y tenemos la bornera doble que tiene el tornillo desde arriba, o también tenemos la bornera doble que se inserta el cable desde arriba y el tornillo está horizontal. Acá tienen la cabecita del tornillo. Esto de acá representa el tornillito colocado horizontal. Estas se consiguen también, pero normalmente usemos nosotros la AK500/2, que es la que tiene la cabeza del tornillo de la parte de arriba. ¿Sí? Voy a agregar esto. Suelto por ahí, voy a cerrar la lupa. Y esto va a ser la bornera de alimentación. Por default, el Eagle te los va a nombrar como X1, conector 1, X1, conector 2, X1-3, -4, depende de la cantidad de bornes que le hayas agregado. Le podemos modificar el nombre a esto con la herramienta name. Y como va a ser la alimentación, le voy a poner sub de supply. O también le puedo poner alim, pero me parece mejor supply en este caso. ¿Cuál es el elemento que usa para escribir sobre el esquemático? ¿Para escribir o para dibujar? Para escribir y dibujar. Bueno, si yo quiero poner algún texto, por ejemplo, el título de esto, voy acá a la herramienta texto y vamos a llamarle esto 555 estable. Una cosa, para hacer varias líneas acá, Shift Enter, te lo dice ahí abajo. Por default, el Eagle entiende que yo quiero trabajar en la capa de Nets, pero en este caso quiero poner una información, lo puedo hacer en info, o lo puedo hacer en la capa símbolos para que quede en rojo. Lo que está en info va a quedar en gris. También puedes usar la capa Nets si querés que quede algo en verde, o podés crearte vos una capa con el color que quieras. Eso si querés después lo vemos. ¿Sí? Todavía no hice clic, ya tengo el texto ahí como flotando. Le puedo cambiar también el tamaño del texto, si es un título. Vamos ahí, rojo, el título bien fuerte. Y también fíjate que tengo el eje de este texto, está en la esquina inferior izquierda, y eso lo tengo acá arriba en Align, acá donde dice alineación, lo puedo poner en el centro. ¿Sí? Y ahí me queda el eje del texto, que está en el centro. O lo puedo alinear como quiera. ¿Sí? Right. También lo puedo girar esto, pero al girarlo se va a poner todo medio extraño. Fíjate que yo estoy en una alineación bottom right y no me está despejando el texto. Esto no es bottom right, esto es upper left de última. ¿Sí? Pero al girarlo, de vuelta, se va a comportar medio raro el texto. Nada, esto te puede servir, por ejemplo, si vos querés que el texto se ajuste a la derecha, que tenga el margen derecho, ¿sí? Y querés la esquina arriba a la izquierda. Si hago clic con el botón del medio, puede ser que lo vaya a cambiar de... Pueden pasar dos cosas, lo puedo despejar. Ahí está, desde acá lo puedo despejar, los dos botones, o lo puedo girar, me va a ir cambiando estas opciones. No sé si llegan a ver ahí arriba a la izquierda. Cada vez que hago clic con el botón derecho, me va cambiando la configuración de dónde se va a ubicar ese texto. Es medio raro, pero bueno, es texto. En definitiva, si les queda la lógica al revés, si dice bottom right
y ustedes ven que tienen la esquinita arriba a la izquierda, no importa, agarran la esquinita de arriba a la izquierda y lo acomodan como sea. Si ustedes después quieren editar este texto, no lo hagan haciendo clic en el texto, sino siempre desde la esquinita. Que no es un estable. Creo que me dio un espacio. Sí, Línea, aplicar. También me pasaba a mí, por lo menos en la versión de CalSoft de Proteu que tenía. Que cuando quería editar un componente tenía que ver bien dónde estaba la cruz esa, porque si no, no me dejaba editarlo. Claro, sí, eso es muy común en los programas de este tipo. Bueno, una vez creado el texto, yo le puedo, como le dije, le puedo cambiar el tamaño si veo que quedó gigante. ¿Sí? También le puedo cambiar la alineación. En general es todo súper editable. En el caso de querer hacer algún tipo de dibujo, de vuelta, puedes usar la herramienta Wire, como si estuvieses trazando las nets. Vale, le quiero poner esto. Símbolos. Voy a hacer una especie de rectángulo. Le puedo cambiar el espesor, ¿sí? Pero además le puedo cambiar el estilo de línea, puede ser línea punteada, ¿sí? Long dash es guión largo, guión corto o línea punto. Una vez realizado esto también se puede modificar. Yo vengo con la herramienta info y puedo cambiar el estilo, short dash, le puedo cambiar el espesor. Y a la hora de dibujar un encapsulado, bueno, te vas a tener que poner creativo. Vamos a la herramienta info, tipo de línea continua, espesor lo más finito posible. Y ahí tenés que cambiar de estilo. Si yo quiero hacer la panza del 555, vengo acá a la herramienta curva esta. Ahora no quiero que haga curva, ahora que quiero un ángulo recto. Y si le querés hacer una perspectiva, bueno, vas a tener que usar un poco menos de resolución. Ahora, la cuadrícula default está en 100 milésimas de pulgada. Vamos a ponerlo a 25. Esto es apretando el Alt, ¿sí? Yo aprieto el Alt del teclado y voy a tener esa cuadrícula. O sea, yo tiro ahora una línea y siempre se va a aferrar a la cuadrícula de 100 milésimas de pulgada, ¿sí? En diagonal, curva, como quieras, pero siempre va a pertenecer a uno de los puntos de la cuadrícula. Tengo desde acá hasta acá, nada intermedio. Para abajo lo mismo, ¿sí? Yo partí desde este punto, para abajo, a la izquierda. Ahora si aprieto el Alt, tengo un cuarto, 2, 3, 4. ¿Sí? Eso es porque lo configuré acá. Tengo 25 milésimas de pulgada, que sería un cuarto de la grilla que tengo acá arriba. Si quiero hacer esto mismo, pero un poco en perspectiva, tendría que, como les dije, ponerme creativo. Voy a tratar de... Y tengo que hacer una línea vertical para que después la curva me salga como quiero que salga. Borro lo que no me interesa. Esto inclusive lo puedo mover. La selección, lo muevo y no me gusta. Y ahí. Uf. No me simpatiza. Vamos a hacerlo de esta forma. Y curvita. Creo que quedó.
Obviamente, lo que yo estoy haciendo es totalmente innecesario. O sea, no hace falta volverse tan meticuloso para dibujar un transistor en perspectiva, ¿no? Pero bueno, vieron que yo soy re obse, entonces como quiero que el otro lado tenga el mismo ángulo, voy a usar la herramienta copiar, me voy a copiar esta patita y con el botón del medio la voy a espejar. Ahí va. Hermoso, una belleza. Ya que dibujé el transistor, voy a agregar un transistor. Izquierda, izquierda, digo trans para que me lleve a transistor. Vamos a poner un transistor power. A ver, tip 41C. Esto en un diagrama esquemático es horrible, tirar una línea diagonal, siempre traten de llevarlo, como les dije, prolijo. Y para deshacer la diagonal estoy usando esta herramienta, que se llama Split, que en realidad te sirve también para las pistas. Tú puedes agarrar cualquier segmento recto, puedes agarrar una esquina y generar ahí cosas extrañas. Con el botón derecho estoy cambiando la forma en que llega. Profe, le hago una consulta acerca de los PCBs. Cuando Sí, vio que para el último trabajo que teníamos que hacer de montajes en el mixer, por lo menos Kevin nos estuvo hablando de que íbamos a tener que usar una placa de dos capas, una arriba y una abajo. sí. ¿Eso cómo lo podemos hacer en Eagle? Bancame que lleguemos a la parte del board, ¿sí? Pero vos podés laburar con dos capas. Tenés en azul la capa de abajo y trazo de vuelta, aprieto el botón del medio, me preguntan qué capa me quiero ir, capa top. Y se ve que el rojo le pasa por arriba al azul. ¿Se ve ahí? En intersección. ¿Y para las masas es algo similar? Es lo mismo, sí. Bancame que vamos a hacer una cosa, vamos a guardar esto hasta donde estamos. Repap, listo. Guardo el board, automáticamente. Está avisando que detecta que está siendo utilizado por otro programa, no sé, en algún momento, no sé, que lo cerré, que lo abrí, que cambié. Dentro de la carpeta Sample Project que estoy trabajando, ahora me tiene que aparecer un archivo lock. Lock es un candado digital que lo puedo borrar. Delete, yes. Y ahí sí me va a permitir guardar. Guardar, listo. Guardo, cierro. Esto de acá arriba te dice, tené cuidado que si vos agregas un componente ahora o lo eliminás o cualquier cambio que hagas, no se va a ver reflejado en el board porque lo cerraste. Entonces ahí vas a corromper la coherencia entre el board y el esquemático. O sea, cuando hablo de corromper la coherencia es esto, fíjate. Agarro todo esto, lo borro, me voy al board. Y te dice, che, no, mirá, hay algún problema acá. Porque en el board me figuran todos estos componentes y en el esquemático no existen. Entonces, ¿cómo sé que esta resistencia se conecta acá y acá si no está reflejado en el esquemático? Así que mucho cuidado con esto de cerrar el esquemático y dejar el board abierto, o al revés, ¿sí? Siempre laburen con los dos simultáneamente, salvo cuando están empezando el proyecto. Voy a tu consulta, Volpa. Vos me preguntaste cómo trabajar en la capa de arriba. Eh, Pero bueno, acá yo ya tengo un polígono de masa rodeante. Estoy tratando de identificar dónde está el positivo. Acá tengo un regulador de tensión. Esta es la entrada, un diodo y este es el positivo del circuito. Si suponete que yo lo quiero resolver todo por arriba, voy a tipear acá, primero, ¿cómo se llama esto? B+.
Con el ojito me fijé el nombre de esto. Me lo muestra abajo a la izquierda, ese señal B+. Ahora vengo acá a escribir un comando que es repap B+. Y el semáforo me va a ripear todo. Ya lo hizo, listo. Vieron que ustedes tienen la herramienta repap que vas cortando los pequeños segmentos de conexiones, ¿sí? Si vos usás esto que es repap y le decís directamente levantame todo lo que sea de tal conexión o de tal nodo, te elimina todo de una. Bueno, vamos a resolver esto por la capa de arriba. Tengo acá la herramienta root, vas a dar conexiones o resolver conexiones. Normalmente voy a trabajar en la capa de abajo, pero en este momento nos interesa la capa de arriba. Así que hago clic con el botón del medio del mouse y automáticamente estoy trazando en la capa de arriba. O también lo puedo cambiar desde acá. ¿Sí? Salir, una diagonal. Y esto. Es un asco. Listo, corregido. Le voy a cambiar el tamaño, change, el espesor. Él no tiene autorruteo, ¿no? Tiene autorruteo, pero es un crimen usar el autorroot. Para eso estudian, chicos. Para no depender de que el software haga las cosas por vos. Era solo curiosidad. Está bien. El autorruteo, en realidad vos tenés que venir acá a las reglas de diseño, DRC, Design Rule Check, cargarle toda la configuración, o sea, cuál es la distancia mínima entre un pad y una pista, cuánto es el costo, por ejemplo, de una vía, ese conducto metalizado que yo les había mencionado, como para que el programa pueda priorizar, digamos, si puede pasar una pista por entre medio de las patas de un integrado, porque vos le dijiste, mira, pasale a un pelo de distancia. El chabón dice, bueno, yo acá estoy pasando un pelo de distancia, entonces puedo pasar por acá, ¿sí? Para hacer esta conexión. O el chabón te lo resuelve, dice, no, mirá, me dijiste que no le pase que no me acerque a menos de 1 milímetro, así que acá, lamentablemente, te voy a tener que hacer un puente. ¿Sí? Para llegar a ese punto. Y ahí te agregó 2 vías. Me quedó horrible. Los colores están al revés. Vamos a corregirlo. ¿Sí? El chabón tenía que venir de acá, de la izquierda, y pasar para allá, para la derecha. Entonces, depende de cómo vos hayas configurado el programa, va a elegir pasar, hacer esta vueltita por acá abajo, si vos se lo permitiste en la configuración, o si vos no le pusiste el precio, el costo de poner una vía en tu placa, si la vas a mandar a fabricar, entonces te va a agregar puentes a lo loco, ¿sí? Entonces, insisto, el Autoroot es una herramienta muy linda, siempre y cuando la sepas usar y la uses con criterio. Si no, es un crimen. Todo eso vos se lo tenés que cargar acá en el DRC, que significa... Uy, perdón, estamos hablando uno arriba del otro. ¿Qué me decías? Que sí, que no es para usarla para hacer toda la placa. Se me escuchó medio que lo último de lo que dijiste. Nada importante, estaba diciendo que claro, que no es para usarla para hacer toda la placa. No, en realidad, bueno, la idea es que ustedes casualmente practiquen todos los diseños para que no dependan del Autoroot, ¿sí? Si yo les muestro acá la placa del lavarropas, te das cuenta que acomodaron los componentes, hicieron clic en Autoroot y le mandó puente por todos lados. Y vos ves cosas que decís, no, pero escúchame, ¿para qué está esto acá? Si tenía la pista ahí al lado. Y no, y le mandó una vuelta todo por alrededor de la placa, y para conectar acá. Pero escuchame, está muy mal hecho. Te das cuenta que claramente no hubo un diseño manual, sino que hubo un crimen.
un crimen de esos que yo les comento. Hablando de situaciones criminales y delitos, lo que voy a hacer ahora es una pavada, pero casualmente para demostrar las prioridades de usar doble capa, ¿no? Esto, así como está, no es un cortocircuito. Está todo pasado por la pista de arriba. Ahora, si vos querés laburar también con un polígono de masa rodeante en la capa de arriba, es el mismo procedimiento. Venís acá en la herramienta. A ver si me dice el nombre. Bueno, te juro que se llama Polygon, ¿sí? Dibujar un polígono. Siempre el polígono lo dibujamos coincidiendo con el borde de la placa, o sea que voy a partir de la esquina inferior izquierda. Uy, está grande el trazo, ¿eh? Trazo finito. Me voy a la esquina superior derecha, cambio la forma de ruteo. Ahí está, que me hago un ángulo recto. Hago clic acá y vuelvo a la esquina inferior izquierda. Y cierro el polígono. Fíjate que este polígono fue dibujado en la capa top. Si yo le pongo la herramienta Ratsnet, o sea, optimizar el polígono de masa, ahí tenés el polígono rodeante abajo en la capa azul y el polígono rodeante en la capa arriba. Está muy mal configurado el polígono en la capa de arriba, así que ahora con la herramienta Info, tengo el polígono y le puedo cambiar el valor del isolate. Isolate es la aislación o la separación con respecto a pistas y pads. Si yo estoy trazando con 1 milímetro, lo más lindo va a ser que también me separe a 1 milímetro de distancia. Y ahí está, ahí tenés la polígono de masa rodeante abajo, en la capa bottom, ¿sí? Todo lo que está azul, y también tenés el polígono de masa rodeante arriba. Como siempre, vos podés hacer que este polígono pertenezca eléctricamente a un nodo. En este momento el polígono se llama info net32. No hay nada en la net32, no se conecta a nada, esquiva absolutamente todo. Ahora voy a desactivar esta capa, activo de abajo, y vamos a ver cómo se llama el polígono este. Info. Este se llama B-. Activo el polígono de arriba, activo toda la capa de arriba. Y desde acá no lo puedo cambiar. Si yo escribo acá, pongo cualquier cosa, me va a dar un error. No, mira qué loco. Bueno, lo habrán corregido. Nombre. ¿Me lo permitió? Qué loco. Bueno, una mejora que incorporaron en el Eagle. Antiguamente, si vos querías hacer esa modificación desde la herramienta Info, te decía que eso no estaba permitido. Porque hay una herramienta para cambiar el nombre, bastante caprichoso el programa. Entonces tenés que venir acá a la herramienta Name. Esta de acá. ¿Puedo? Ahí está, herramienta Name. Haces clic en donde está el polígono. Recuerden que el polígono se ve en toda la placa, pero en realidad vos lo creaste en el borde. Hacemos clic ahí, confirmo que quiero acceder a eso. Y acá le pongo el nuevo nombre. B-. Ok. Cierro la lupa. Y fíjense que ahora el polígono rojo, el polígono en la capa de arriba, está pegado a todos aquellos componentes que pertenecen a el B-. ¿Sí? Si yo uso el ojito para resaltar, me va a resaltar lo rojo y me va a resaltar por debajo el polígono azul. Bastante fea la forma en que lo resalta. Esperen que oculto la capa de arriba. Y ahí está. Todo esto, ¿sí? Este pad, todo el polígono, este otro pad, todo esto pertenece a la masa rodeante, ¿sí? A la red que se llama B-. Y desde el lado de arriba, ¿respondí tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, estamos en las dos puntas. O sea, estoy tratando de arrancar con el Eagle y por otro lado me están haciendo consultas ya del proceso final. Pero bueno, no está mal. Ver, digamos, todo el potencial que tiene el Eagle. Vamos a cerrar esto, no guardar. Hice desastres en esa placa. Cierro el esquemático. Ya con todo lo que acaba de mostrar, por más que
sea poco, se nota que tiene mucho mejor potencial que Proteus. Ojo, Proteus también te permite hacer los polígonos, todo lo demás, pero Proteus tiene otras cosas feas que la verdad a mí no me simpatizan. Por ejemplo, la forma en que te presenta los componentes, si bien tiene un mejor engine de búsqueda, un mejor motor de búsqueda del Proteus, los componentes tampoco coinciden, ¿sí? Por ejemplo, los potenciómetros se lo representa con un rectángulo, los relés tampoco coinciden en el tamaño, las borneras que te presentan en Proteus posiblemente es un rectángulo que tiene este tamaño. Entonces, cuando vos venís a poner una bornera al lado de otro, se te chocan. Lo mismo sucede con los potenciómetros. O sea, son buenas las razones por las cuales yo no uso Proteus. O sea, no es solamente un caprichito de decir, ay, yo estoy enamorado del Eagle, entonces uso el Eagle. O sea, yo tengo buenas razones para justificar por qué no uso Proteus. Reconozco sus virtudes y las deficiencias también de cada uno. O sea, yo te defiendo a fondo el Eagle, pero obviamente reconozco que el sistema de búsqueda que tiene acá abajo es un asco. Pero tenés una librería hermosa, como para dedicarle 3 horas a recorrerla entera. Podríamos programar un tour por la librería de Eagle. Rato. No, igual sí, se nota que está bastante bien el líder. Capaz que para empezar a usarlo puede ser un poco más tedioso al principio por todas las cosas nuevas que tienen, pero creo que una vez, yo lo voy a empezar a tratar de usar y si me llevo a acostumbrar, ya directamente lo voy a usar para diseñar y para las simulaciones voy a seguir usando Proteus. Tal cual. Ahí te das cuenta, digamos, en el Proteus, que es un programa que pretende abarcar todo. O sea, el hecho de que te permita hacer simulación, que te permita hacer diseño de plaqueta y que también, por ejemplo, te permite cargar el programa de un microcontrolador y simularlo o hacer un pequeño debugging, o sea, una búsqueda de errores y demás, es como un programa que quiso abarcar todo. Y no sé, se me ocurre que por alguna razón los programas están separados. O sea, si vos hablamos de, por ejemplo, de diseño gráfico, vectorial, tenés el Illustrator, tenés el Corel, el Inkscape. Si querés hacer edición de sonido, tenés el Adobe Audition, el Cool Edit como uso yo. Si querés hacer edición de video, tenés el Sony Vegas, que seguramente consiguieron a 14 pesos. Tienen el Adobe Premiere. Y si quieren dedicarse a edición de video, pero efectos especiales, tenés el Adobe After Effects. Ahora, no hay un programa que haga todo eso junto, que haga diseño de plaqueta, edición de audio, edición de video, debugging de programas, porque sería un monstruo realmente. Y además, tenés que abarcar un montón de variables, ¿sí? Tenés que darle al usuario una interfaz que sea copada, tiene que ser agradable, tiene que ser fácil de resolver. Y obviamente van a aparecer un millón de problemas, tales así que Proteus es un lío. O sea, tiene un montón de bugs conocidos, donde se corrompen los archivos, donde a veces se cuelga la simulación, o sea, cerrás y lo volvés a abrir y funciona. Entonces, está buenísimo, por un lado, tener todo en una sola herramienta, no tener que descargar 80 programas, pero también tiene sus consecuencias hacer eso. El Eagle, a la hora de Autodesk, hicieron un poco de ese lío, porque metieron la conexión con la comunidad. Entonces, mientras vos estás acá en la carpeta, en la pantalla del Word, por ejemplo, te aparecen unos botones por acá, que inclusive acá ya en el Eagle ya teníamos algunos botones de estos, ¿sí? Que te permiten consultar con la comunidad a ver de si este encapsulado fue aceptado o rechazado, o si alguien hizo alguna otra versión, y así. Pero se complican las cosas. O sea, por querer mejorarlo a veces se hace todo más engorroso. A mí, particularmente en lo que respecta a diseño de plaquetas, me gusta lo simple que es el Eagle y es suficiente para todo lo que ustedes hacen dentro de toda su carrera como técnicos. Profe. Sí, está bastante bien. Y antes me había surgido otra duda que con todo este tema de Proteus Eagle y las cosas que tienen, usted si necesita simular algún proyecto que está haciendo, ¿qué programa usa?
Depende de lo que tengo que simular. A veces uso el multisim y en otros casos uso directamente el PSpice. Está bien. El PSpice es uno de los programas más viejardos. Sí. Igual está bien el Spice. Totalmente. Es que todos los programas de simulación que vinieron después, por ejemplo, Multisim, tienen Simulate, donde tengo las opciones de simulación, Transfer Tools, opciones. Tendría que buscarlo. Pero en definitiva, te cambia la cara del programa, pero el engine de simulación, el motor de simulación, sigue basándose en el modelo matemático, en el archivo .spice de cada componente. ¿Sí? Yo agrego acá con Julio. Tengo acá la librería de componentes, transistores, estos son transistores virtuales, NPN, buscamos el C548, un clásico, entonces el A, B, C y el BP, no sé, el B, listo. Hermoso. Este componente tiene un archivo matemático que describe todo el comportamiento, en alterna, en continua, etcétera, etcétera, y eso es el modelo SPICE que hizo el fabricante de ese componente. En definitiva, nunca nos alejamos demasiado del PSpice o el LT-Spice. Y yo lo que quería ver es la configuración de uno y del otro. Análisis. Acá está. Todas estas opciones son exactamente las mismas que me ofrece el PSpice. No sé si lo tengo instalado acá. No, me parece que todavía no lo instalé en esta compu. Nada, en definitiva, te cambia un poquito la cara, pero en el fondo sigue siendo el Spice el que está laburando. El único que me parece que tiene un engine diferente es el Altium Designer, pero que ya es para nivel semidios o superior. Es tremendo el Altium. Yo me acuerdo que una vez entré a la página para ver cómo era y que era una cosa de locos. O sea, yo ni siquiera creo que mi computadora lo pueda correr. En ese sentido, bueno, depende de la versión. Correr va a correr, pero depende de lo que quieras hacer. El Altium lo puedes usar para diseñar una plaqueta nada más y te va a calcular la capacidad parásita entre pistas. O sea, vos hiciste una pista así, tiraste una pista acá al lado y si te zarpaste mucho y las pusiste muy juntas, te va a decir, che, mirá que acá tenés una capacidad parásita de 45 picofaradios. Ojo que si esto es un microcontrolador, puede ser que se cuelgue por este motivo. Porque tenés acá, digamos, te deja de oscilar el reloj interno, no sé, lo que sea. El Altium Designer es una bestia. Insisto, a mí me gusta lo simple. Para hacer las plaquetitas que tienen que hacer ustedes, que son en general simple faz, o que recién ahora están empezando con las dobles faz, el Eagle es la cantidad justa, la cantidad perfecta de complejidad, si querés, o dificultad de aprendizaje. ¿Sí? Acá hay una imagen de una persona haciendo una model en el Altium. Claro. Bueno, chiquis, me gustaría redondear como para las 5 o dejar un espacio como para consultas de ustedes. Así que nada, quiero terminar ahora con el esquemático. ¿Sí? Me quedan 2 pavadas más para comentarle, tal vez. Voy a hacer copiar y pegar de esta bornera. Le voy a cambiar el nombre. En vez de supply se va a llamar out de salida. Una especie de salida Open Collector, pero que ya tiene un LED built-in. Y lo último que me queda por comentarles, o recontra relevante, es esto. La posibilidad de evitar todos estos cables que recorren, ¿sí? Todo lo que es la masa, todo lo que es el positivo. El Eagle también cuenta con los simbolitos en la librería Supply. Tenemos Supply 1 y Supply 2. Esto es a gusto y piacere de cada uno. Últimamente le agarré mucha simpatía
a este simbolito para representar el positivo o negativo. No le presten demasiada atención a si son más o menos 10 volt, 12, salvo que ustedes específicamente tengan una placa que labura con 12 y con 5 volt, o más o menos 12 como labura el mixer, pero que el módulo Bluetooth necesita 5 volt. ¿Se acuerdan de eso? Lo estuvimos charlando la clase pasada. Entonces, en ese caso sí, obviamente, tratar de ser más meticuloso, usas el más menos 12, más 12, menos 12. Inclusive para los 5 volt podrías usar hasta otro símbolo. O sea, en vez de usar este circulito, te venís a la librería Supply 1 y tenés acá un más 5 volt, menos 5 volt. Ustedes usen el símbolo que les parezca. En algún momento de mi vida estuve muy fascinado con el simbolito este para masa. Se llama PE, representa Power Earth, o sea que se supone que es un retorno de corriente grosso. Entiéndase que por acá va a circular mucha corriente, es lo que te está queriendo decir. Pero en definitiva es mi diseño, es mi placa, y yo uso el simbolito que quiero. Ahora, últimamente estoy usando este, el de 0 volt chatito, porque ocupa un poco menos de espacio. Así que en este caso me voy a quedar con el de más 12 y este de 0 volt. Bueno. La idea es eliminar todo este cableado que tengo acá. Entonces, primero que nada me voy a llevar la bornera. Chau, chau. Con Hacia un referencias. costadito. Claro. Voy a hacer así. Puedo apoyarlo ahí, moverlo para verificar que está conectado. Acá hago lo mismo. Lo apoyo ahí y lo muevo. Ojo, acá les voy a contar otro error típico. El Eagle trazo esto, que tiene un nombre, se llama Net 11. Y trazo esto así, y para acá, obviamente, esta net ya tiene un nombre asignado, clavado por este símbolo. Se llama más 12 volt. ¿Sí? Ahora voy a hacer la siguiente burradita. Agarro la herramienta mover y lo apoyo ahí. Ah, está conectado, ¿no? No. Este es un segmento que va desde acá hasta acá. Se llama Net 11 y yo tengo acá un segmento que va desde acá hasta acá. Visualmente están solapados, pero no están conectados. Mucho cuidado con eso. Por eso agárrense la costumbre de agarrar las cosas y moverlas para cerciorarse de que están conectadas realmente. Yo les recomendé también que no se salgan de la cuadrícula. Voy a volver a activar esto en milésimas de pulgada. ¿Sí? Acá tengo la cuadrícula de 100 milésimas de pulgada. Lo apoyé y se conectó. Si yo agarro y hago esto, pongo acá finest, que es lo más finito que puede mover un componente de un lugar a otro, y lo muevo. ¿Y cómo voy a estar seguro de que está conectado? Si yo se lo presento así en un documento, ustedes lo ven conectado, pero la pregunta es, ¿Miguel lo vio conectado esto? No. Y si yo quiero trazar una pista, y digo, bueno, más o menos por ahí estoy en el centro, ¿no? Listo, mirá qué linda conexión. No se conectó. Muevo este componente, muevo la pista, muevo esto, y es un desastre. Por esa razón, insisto, no muevan este valor de acá. Milésima de pulgada, 100 milésimas de pulgada, esto. Me quedó desacomodado el componente. ¿Sí? Info. Este está en la posición 4600, 4200. Bien, esto se aferra, o sea, es múltiplo de 100 milésimas de pulgada. Ahora vengo en info acá y veo que quedó horrible. Una forma de corregirlo es acá manualmente redondear esto a 4800 y este a 4300. ¿Sí? Aplicar y automáticamente, bueno, justo la fui a pegar. Escucha. No era la intención, ¿eh? Esperen un cachito que lo muevo. Ahí va. ¿Sí? Sigue estando desencajado de la cuadrícula. Lo puedo corregir a dedo. Esto 5300, aplicar. Ahí se ajustó la cuadrícula y esto también 4300. Ahí de vuelta ya pertenece a movimientos dentro de la cuadrícula. Otra forma de hacer eso mismo es acá cuando tenés desencajado. ¿Ustedes llegan a ver la cuadrícula?
La que vos- No se ve, se ve. Ok. No, pues yo estoy viéndolo en el tele del comedor medio en diagonal y el contraste de la pantalla no me permite ver tanto el gris. No, no, Bueno, se ve. aprieto el control, ¿sí? Y con la herramienta mover hago clic y automáticamente me lo va a ajustar a una de las 4 esquinas más cercanas que tenga, ¿sí? Depende de dónde está el centro del componente, depende de dónde le hago clic, control clic y él me lo ajusta a la cuadrícula. Y eso mismo se puede hacer en el board también. Y ahí está en la posición 5000 y 4300. Ahora, lo muevo para acá, lo vuelvo a llevar para la derecha y veo que están conectados. Siempre acostúmbrense a hacer eso para minimizar la probabilidad de error. Y ahora que tengo estos simbolitos, le puedo poner, qué sé yo, a esto un recuadro que diga bornera de alimentación, trazo largo, espesor 4, cookie, texto, negra, de alimentación. Okay. Ahora voy a apretar el Alt para tener un poco más de definición, porque esto es un texto, esto no me preocupa que no se encaje a la cuadrícula, pero sí me preocupa que no se me mezcle con lo que yo quiero representar acá. Agarro esto de acá, le voy a dar un cachito, le doy más lugar. Ahí. Algo así. Por ahora no tengo nada conectado en este símbolo de 12 volt. Se me quedó. Ya. Entonces, tengo que modificar el circuito porque esto que es la pata 4 y la pata 8, que es la alimentación. La pata 8 es la alimentación, la pata 4 es reset. Esto no pertenece a el más 12 volt. Entonces voy a eliminar todos estos cablecitos. Chau, 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 chau. Y la idea sería presentarlo de una forma que esté menos cargado visualmente. Entonces, acá sí voy a usar un montón de la herramienta copiar y pegar a fondo. Esto lo voy a mover para abajo para que me coincida el nodo con la pata 2. Eso me va a permitir hacer que un cachito con R1. Quiero mejorar esto. Hola. Esto lo puedo bajar, esto lo puedo bajar. ¿Qué me falta? Acerco el capacitor. Siempre de un nodo traten de dejar un punto de la cuadrícula para arriba, para abajo, o para la izquierda, para donde sea. Y ahora empiezo a copiar y pegar como loco el simbolito de más BCC. Copio, lo apoyo ahí y lo levanto para asegurarme que está conectado. Me copio el simbolito de 0 volt. Lo traigo para acá. Lo conecto manualmente o lo muevo. Va. Pata 1. Bien. Verifico la conexión. O ya. Si yo muevo el integrado también está conectado ahí. Me falta la pata 4 y la pata 8. Esto va en nets con espesor 6. Conecto la pata 4, conecto la pata 8. Le pongo el nodito. Y acá me faltaría esto. Selección, botón derecho. Profe, ¿no se pone solo el nodo? No. Control Z. ¿Y qué pasa si haces una unión de 3 junturas y no le pones un nodo? ¿Sigue funcionando igual? Va a funcionar igual. Si por accidente haces clic acá en errors. Te va a decir que no hay una unión visible, missing junction. ¿Sí? ¿Lo llegas a ver acá?
Sí. Acá te dice el error. No sé si puedo agrandar esta ventana. Te dice, te está faltando un nodo acá en la net de más 12 volt. Y te indica inclusive en dónde es. Yo saco zoom, me muevo, y fíjate que siempre tengo desde la esquina superior izquierda como diciendo, che, acá está el error, o sea, no le podés cerrar. Y a medida que yo voy haciendo clic, te va centrando la pantalla en los distintos errores que encuentra. O sea, componentes que no tienen valor, el capacitor, bueno, un LED, ¿qué valor le vas a poner? Rojo, azul, ¿sí? O 3 milímetros rojo, el diámetro y el color. Ahora, un capacitor que no tiene valor, y sí, ahí es un poquito más grave. Vamos a hacer clic acá en Clear All, para que no me moleste. Así que nada, en definitiva, no es muy grave, pero podría llegar a ser grave en este caso, como ya les mostré anteriormente, si yo tiro una pista para arriba. Esto es más 12 volt, ¿sí? Y esto es net 1. No pertenecen al mismo nodo. Digo, bueno, hago así. Listo. ¿Está conectado ahí? Sí, pero no hay un nodo oficial. Vos sabés que cuando vengas al board, la pata 4 y la pata 8 debería marcarte la conexión, ¿no? Sin embargo, fíjate que la pata 4 es esta de acá, ¿sí? Conectada a más 12 volt. ¿Y la pata 8? ¿A dónde está conectada la pata 8? Tiro una pista, marco con el ojito y me dice no que te esto lo se pone en llama el PCB. net 1. Entonces, si vos, digamos, respetás estas conexiones, suponiendo que esto está conectado, vas a ver que tu integrado nunca va a estar alimentado. Vas a diseñar un PCB basado en un error donde el integrado no tiene alimentación. Entonces, por eso yo les recomiendo, póngale el nodito y ahí te dice, che, son dos nodos distintos. Uno se llama net 1 y el otro se llama más 12 volt. ¿Querés unirlo? Dale que va. Listo. Y en este caso no me preguntó cuál es el nombre resultante, porque ya tengo acá el más 12 volt, que medio que se impone. Todo lo que se conecta ahí se va a llamar más 12 volt. Y ahora yo vengo al board y efectivamente me marca la conexión entre la pata 4 y la pata 8 como corresponde. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿es obligatorio poner el nodito? No. Sí. No pasa por obligación, pasa por necesidad. Es necesario casualmente para no pifiarlo. Copio esto para acá. Me copio el 0 volt acá. 1, acá me va a patalear porque esto ya tiene un nombre asignado y yo lo estoy diciendo ahora que se conecta al 0 volt. ¿Querés unir la net 6 con el 0 volt? Dale que va. Esto, insisto, para hacerlo más presentable, yo lo podría poner de esta forma. Acá, esto así, para allá. Y a su vez todo esto puedo acercar un poquito, alinearlo a la altura del 155 y lo muevo para la izquierda. La idea de usar estos simbolitos es tratar, como ya le dije, de reducir la carga visual de todos esos cables de más VCC, menos VCC o del 0 volt recorriendo todo el circuito. Bueno, me pasé 5 minutos. Hasta acá llegamos, gente. Yo voy a cortar la grabación personal mía, pero sigue grabando en el campus.